La historia de Burford comienza con el señor Chris Bogart y Jonathan Mollott, los cuales se percataron de que había un mercado potencial en la financiación de litigios. El segmento de la abogacía siempre había carecido de financiación, ya que cualquier entidad financiera capaz de prestar capital a empresas del sector jurídico consideraban este tipo de inversiones como capital riesgo por su alta impredecibilidad. No obstante, Chris Bogart comenzó su andadura en Burford en plena recesión, en el año 2009, confiando en que, con los conocimientos necesarios, se podrían financiar los litigios con mayor probabilidad de éxito. Para entender este negocio debemos saber que un litigio es un enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes de un juicio. Cuando una de estas dos partes tiene que hacer frente a los gastos asociados al juicio, por ejemplo, honorarios de abogados, búsqueda de documentos y evidencias, testigos expertos, etc., suele suceder que este gasto es demasiado elevado y usualmente algunas personas o entidades no se pueden permitir por diversos factores. Su única posibilidad es buscar financiación de terceros. Por ejemplo, en una entidad de abogados no se pueden permitir un gasto extra para financiar un litigio, ya que cobran por horas y no poseen un balance. Por este motivo, su única posibilidad es buscar financiación de terceros. Y aquí es donde entra Burford. Su papel es estudiar el caso del cliente que solicita la financiación y analizar las probabilidades de éxito. En el caso de que Burford acepte financiarlo de manera total o parcial, simplemente invertirían capital en dicho litigio hasta la resolución del caso. Si la sentencia es favorable, Burford se beneficiará de un porcentaje de los ingresos obtenidos por el cliente, y en el caso opuesto perderían el total de su inversión. Por este motivo se consideran inversiones de capital riesgo, ya que podrías perder todo tu capital invertido. ¿Cómo mitiga Burford este riesgo? Con la diversificación. Por un lado, financian litigios de forma individual y por otro, financian portfolios, que se componen de un conjunto de litigios. Como podemos observar, el portfolio de litigios supone un 62% del total de sus inversiones, mientras que los casos individuales solo el 15%. El resto de inversiones pertenecen a otras estrategias como financiar litigios en curso o recuperación de activos. Burford posee una cartera de inversiones muy grande, compuesta por 1.900 millones en inversiones tradicionales de financiamiento de litigios, sobre un market cap total de 4.600 millones. Su forma de actuar es tener un portfolio ampliamente diversificado, donde ninguna inversión suponga más del 5% de la cartera. Además, ninguna pérdida de capital en un solo caso equivaldría a más del 3% del total de los compromisos. Usando este sistema de diversificación, junto con la buena gestión a la hora de asignar el capital, disminuye el riesgo de pérdida significativamente. Usando esta estrategia, pasamos a hablar del ROIC. Burford ha conseguido un retorno sobre el capital invertido del 85% en 2018 y un ratio interno de retorno del 30%. Estos retornos son superiores al del 99% de las empresas a nivel global y han ido mejorando con el paso de los años. El ROE también es del 30% y la duración media de las inversiones es de 1,8 años. Estos altos retornos nos hacen pensar en qué tiene de especial esta empresa para generar unos números tan espectaculares, lo que nos lleva a hablar de sus ventajas competitivas. Burford es el actor más grande, poseyendo más del 55% del total de la cuota de mercado, y es 10 veces más grande que su segundo competidor en market cap. Esta escala supone grandes ventajas para Burford, ya que le permite diversificar mucho más su portfolio respecto a empresas rivales.
Recordemos que antes de 2015 no podían financiar una gran cantidad de casos, ya que no disponían de capital suficiente, con lo cual aumentaba el riesgo del negocio. Este es el problema con el que se encuentran sus principales competidores, ya que son negocios intensivos en capital y con una escala bastante inferior. Cabe destacar que la demanda de los clientes para que Burford financie sus litigios crece de manera continua. En 2018 han recibido más de 1.500 propuestas para financiar litigios. Todas estas propuestas pasan por un proceso de 4 fases, que filtra minuciosamente cada caso para seleccionar aquellos con menor riesgo y mayor probabilidad de altos retornos. Tras este proceso, Burford solo financia el 4% del total de los casos recibidos, o sea, menos de 90 casos sobre los 1.500 iniciales. Esto genera un caldo de cultivo bastante interesante para Burford a largo plazo. A esto hay que sumarle que Burford ha establecido relaciones muy sólidas a lo largo de su historia. Han trabajado con el 90% de los 100 Am Law, los 100 bufetes de abogados más grandes de los Estados Unidos por ingresos, lo que le hace tener buenos clientes a los que financiar y sobre los que crear un buen portfolio de litigios. Por este motivo ha ganado una gran reputación en el mundo jurídico, y eso es otra ventaja intangible a largo plazo. Todo esto nos lleva probablemente a la mayor ventaja que Burford posee: el equipo directivo y los empleados. El talento de los empleados que posee Burford es difícilmente replicable. Son profesionales escogidos milimétricamente, grandes expertos de alto prestigio, considerados élite, y antiguos abogados de alguna de las mejores compañías del mundo, los cuales han demostrado un gran talento y reputación a lo largo de su carrera. Estas personas son el motivo de que Burford tenga un ROI del 85% en 2018 y más de un 70% de ROI medio en los años anteriores. Crear estos retornos es algo irreplicable por casi cualquier compañía del mundo. Además de todo esto, los directivos poseen en su conjunto el 8% de las acciones, lo que supone 250 millones de libras en acciones. Sin embargo, sus honorarios ascendieron a $500,000 en el año, por lo que las acciones que poseen suponen más de 500 veces su remuneración actual. El total de la plantilla de Burford supone el 13% del total de las acciones de la compañía, y su objetivo es crear un plan de incentivos para que los empleados cada vez posean más acciones. Dicho todo esto, debemos decir que el sector del financiamiento de litigios está en su comienzo, ya que empezó en el año 2001 y apenas a día de hoy existen empresas en este segmento. Para ponerte en contexto, los 100 Am Law tenían en 2016 unos ingresos anuales de $80.000 millones, y en Estados Unidos se inician al año más de 280.000 demandas federales, donde Burford tan solo representa menos de un 1% del total de ese mercado. Debemos añadir que también está comenzando a expandirse con éxito por otros países, lo cual estos dos puntos le proporcionan un margen de crecimiento con pocas limitaciones a largo plazo. Cabe mencionar que también posee otras líneas de negocio, como la gestión de fondos de terceros, la recuperación de activos e incluso poseen acuerdos con fondos que les financian a un tipo de interés muy bajo. Sin embargo, debemos concluir en que existen dos posibles riesgos. Uno es la posibilidad de un cambio significativo en la regulación, que podría afectar negativamente a la rentabilidad obtenida por parte del negocio, y la otra es la salida de empleados o directivos de alto calibre. Si bien es improbable que esto suceda, una marcha excesiva de talento humano en este negocio podría suponer la pérdida de uno de los mayores activos intangibles que Burford posee.
Pasando a su valoración, la compañía cotiza a menos de 13 veces beneficios de este año, habiendo crecido más de un 40% anual en ingresos en los últimos 5 años y mejorando los márgenes todos los años, con un margen EBIT superior al 80% en 2018. Y hasta aquí este vídeo resumen de Burford. Espero que os haya gustado. Debo agradecer este vídeo a Eloy Lucas, Javier Acción y Antonio Hernández por descubrir y compartir esta genial idea. Os dejo un enlace con la tesis de Javier en la descripción del vídeo. Gracias por vuestra visita, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, inversores.